Hola, buenas tardes. Continuamos con los temas siguientes de ética en el contexto familiar, en los aspectos éticos relacionados con la familia, usos y costumbres familiares, además de la violencia familiar. Hay que tomar en cuenta estos aspectos que les había mencionado, así como las actividades que sean pertinentes respecto a los que les han comentado. Hay que entregar en horario, tiempo y forma las actividades en lo que es su hora clase. Les encargo mucho esa cuestión, por favor, y ya que son temas no demasiados complejos, pero que sí se tienen que llevar a la práctica. Entonces los invito a que tengan esa comunión, esa cercanía, esa sensatez, sobre todo con sus familiares, y que tengan esa gran comunicación ahorita y esa apertura para poder entenderse entre ustedes. No hay que tomar de pretexto esto que está sucediendo de la contingencia. Hay que tomarlo como una aventura intrapersonal, como esa cuestión familiar, ese nuevo lazo que resurge entre ustedes para con ellos, y por qué no de sus padres para con ustedes, ya que, como se les mencionaba, ellos son la brújula quien los guía nuevamente. Y todos esos aspectos que les duele, que tienen por encima, que no saben qué hacer, pues quién mejor que los papás, la familia que están para ayudarlos siempre. Y ustedes, como buenos agentes, pues deben tomar en cuenta todo lo que hacen sus aspectos, ¿sí? Entonces, pues les recomiendo que tengan ese gran acercamiento nuevamente con sus padres, y me imagino que ya lo retomaron. Bien, vamos con el tema, que es usos, costumbres, maltrato y violencia en la familia. Como bien ya lo retomaron ustedes y que han visto los videos, pues la violencia y el maltrato intrafamiliar son tema de todos los días, sea por reportes de casos o por abordarse en el asunto en foros, mesas redondas y otros medios. Nadie puede prácticamente decir que no ha oído hablar del asunto, solo quizá en poblaciones incomunicadas, pero el mundo no va a mejorar alguna en la cuestión de pues saber qué pasa. Bien, si preguntamos a cualquier persona que está precisamente no está en su condición de lo que pasa en realidad, es decir, inmediatamente si les preguntamos si está de acuerdo con la violencia intrafamiliar en todas sus formas, de leves a graves, nos dirá que está mal, que no debe de ser. Si ahondamos en el tema acerca del castigo a los hijos, muchos dirán que está bien, que eso sí, que en esta cuestión se debe de regañarlos, y que una buena nalgada pues arregla muchas cosas. En el mundo real es diferente. Las personas practican el maltrato intrafamiliar y llegan incluso a altos grados de violencia, sin mucho o ningún remordimiento. Parece ser que a lo mejor se sienten satisfechas, sea por desahogar su enojo o hasta por un verdadero sadismo. Las causas son muchas y los intentos de corrección pues no funcionan. Una solución más bien inútil a nivel macrosocial es la penal. Meter a la cárcel al golpeador no ha servido de nada a la sociedad en general. Quizá al salir sienta miedo de volver tras las rejas si se controla, pero si aprendió algo más está por verse en esta cuestión. El caso particular está de alguna manera resuelto, pero no en el uso de costumbres sociales. Esto no significa que debe abrogarse la ley, no, sino simplemente medir su alcance. Sabemos bien que mucha violencia intrafamiliar no se denuncia, y eso pues de alguna manera es una mera ignorancia, o tal vez por miedo o porque se sientan amenazados. Así que esta medida está muy limitada. El maltrato que amerita más bien es de multas y reparación de daños en su caso. Tampoco ha resuelto el problema. Hay mucha gente que se dedica a la corrupción y pues precisamente ahí está el problema. En el fondo del asunto parece ser que la gente, consciente o subconscientemente, lo ve como costumbre. Así se usa, así ni modo, pues así me tocó vivir, me tengo que aguantar. ¿Y por qué yo habría de ser distinto?
¿por qué me debería de defender? Sabemos que la gente maltratada en la infancia o que se atestiguó por maltratos en casa tiende a repetirlos, es un círculo vicioso. Igual pasa con los pederastas, que se dicen hacerlo porque a ellos se lo hicieron. Desquite en cuerpo ajeno es ahí la costumbre, porque me lo hicieron, ahora yo lo hago. Y ahí está el círculo vicioso, la costumbre. Veamos un ejemplo en una película, El Padrino. El marido golpea a la hija de este capo para enfurecer al hermano y poder como lo hicieron, acribillarlo a tiros, pero el asunto es la respuesta paterna ante la furia del hijo por su hermana. Es decir, no te metas, ya está casada, es asunto suyo, no nuestro. De veras, mucha gente, demasiada gente tiene ideas semejantes en la vida real. Y hay muchas series que abordan este tipo de costumbres familiares. En la cuestión judía, en la cuestión del Islam, etc., distintas religiones, pues ahí se manifiesta el uso y costumbres en la violencia intrafamiliar. Es decir, los judíos pues tienen que pasar por varias etapas al casarse, y si la mujer no hace lo que le dice, pues ahí están las consecuencias. Entonces no nada más se da en un ámbito familiar, también se da a través de las cuestiones religiosas. Y esto es lo grave del asunto y lo que complica casi hasta la inutilidad de los esfuerzos de las iglesias, escuelas, organismos oficiales y gente responsable. Mientras que de alguna manera que se piense así, pues esto puede hacerse impunemente, que si insulto, agredo, golpeo no me pasa nada y me siento bien. La sociedad seguirá así, viendo mucha violencia intrafamiliar. Las ideas fijas de que así es, ni modo. O si a mí me lo hicieron, ahora me toca a mí, desquite. Esa es la costumbre, el uso. Pues hoy impide que se reduzca esa violencia. Mucho tiene que ver el silencio prudente de quienes tienen ocasión de opinar contra el maltrato familiar y no lo hacen. Y de alguna manera pues se abstienen de reprender, protestar o aconsejar en caso de maltrato atestiguado o conocido. Y también eso es muy importante, hay gente que ve ese maltrato y por miedo o por amenazas no hace nada, y hay que quitarse ese velo, ese miedo, precisamente porque creen que es una costumbre y que no hay nada que hacer. Hay que entender esas diferencias. Otro problema es creer que los conceptos de maltrato y violencia equivalen a golpes, manazos, patadas y hasta balazos. Ignoran o deciden ignorar que las palabras también dañan, que la violencia verbal lastima. Pero cuando después de insultar, menospreciar y humillar a un familiar, generalmente el más débil se siente bien. Le dije lo merecido, a ver si así aprende. Y otros automensajes más su costumbre, es decir, prevalecerá siempre. Mucho se debe insistir en lo inaceptable de la violencia verbal. Es insistir, es reconocer que me están haciendo daño, y si eso pasa, pues yo los invito a que tomen cartas sobre el asunto y despierten. Como sociedad sabemos qué está bien y qué está mal. Hay una moral por encima de eso, que el uso y costumbre del maltrato y la violencia pues evidentemente se deben de acabar, pero no somos eficientes en ello. Creo que el cambio de solución está en las campañas masivas y permanentes sobre ello. Una persona familiar que sea violenta, sea poco o mucho, debería tener ese verdadero bombardeo, que le digan que está mal, que no se vale. Comunidades enteras han logrado modificar hábitos de vida. Cuida el agua, no ensucies la calle, cuídate si vas solo, hay que cuidarnos entre todos, mantenerse alerta ante el peligro, comunicarlo ante los demás, no enviar a las hijas a escuelas porque se van a cansar o su costumbre es superada. Si la prensa escrita, la radio y la televisión, los mensajes en la calle y en medios de transporte repitieran continuamente los males de actuar violento, de la palabra y de obra en la familia,
podríamos llegar a influir en las personas. Entonces, ¿por qué uno usar su WhatsApp, las redes sociales? Envíen mensajes, pueden mandarme esa evidencia, no es obligatorio, en donde ustedes manden un mensaje no a la violencia intrafamiliar y todos esos tipos de mensajes para evitar el maltrato en la familia. Bien, entonces les agradezco y recuerden que el maltrato familiar, la violencia, como todas las malas costumbres humanas, nunca desaparecerán, pero sí puede reducir su incidencia, y solamente con un gran esfuerzo colectivo de reeducación masiva, no con algunos castigos o reportes de televisión, o que ustedes agarren una cuchara y le den un guamazo en su cabeza. No, con eso no se soluciona nada. Se soluciona informándose, respetando, sobre todo con el uso de valores y sus virtudes. Les agradezco mucho. Que tengan buen día.